Gracias por acompañarnos. Erev Shabbat Kodesh, Perashat Ki Tisa. Buen mediodía aquí en el horario de Israel. Buen día a todos los que se suman de fuera de Israel. Y gracias por dispensarnos de vuestro tiempo antes de la llegada de Shabbat Kodesh, donde los días se van extendiendo un tanto más. Ya en el mes de marzo próximo tendremos el horario de verano en Israel. Y nuevamente nos separarán más horas, una hora más por lo menos, con todos aquellos que viven en Sudamérica. Perashat Ki Tisa es una perashá compleja, como dijimos a lo largo de toda la semana, y ayer tuvimos la posibilidad de estudiarla, tanto como hoy a la mañana, en el Bet Midrash. Y de una u otra manera, el concepto de tal vez que central de la perashá de Ki Tisa, que tiene que ver con esa dimensión desgraciada, podríamos llamarla así, de la falla espiritual de una nación, de un pueblo, en realidad de 3.000 personas, de todo un pueblo, pero 3.000 personas también representan una cantidad no despreciada como para poder marcar cuán profunda es la desviación. Y así todo, llegamos en esta perashá a poder comprender lo que estudiábamos en estas semanas del Rav Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, en este tercer capítulo que hoy vamos a continuar, donde hablaba del concepto de la de Ashgaha Pratit. La Ashgaha, que quiere decir la providencia, Akadosh Baruj Hu, que lo ve todo y que ve no solamente al individuo Pratit, sino Ashgaha Klalit, también una visión, una mirada hacia todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, habíamos terminado hablando un poquitito acerca de la esencia de lo que es ese concepto de Hashgaha. Nos dice hoy el Rab, estudiamos por la Refuah Shlema de Miriam Bat Shoshana, que Kadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema, de mi querida hija que ha dado a luz, Tamar Lea Bat Viviana Débora, y también de su pequeño varoncito, que es Tinoch Ben Tamar Lea, que Kadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema, de Izku להכניסו בביתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו, que lo puedan ver ingresar en el pacto de Abraham Avinu en su tiempo adecuado y exacto, y salvando esas distancias de Refuah Shlema, me ha noticiado en el día de ayer el fallecimiento de uno de mis grandes colaboradores en la comunidad en Argentina, del Centro Comunitario Shalom. 7 años los que estuve allí al frente de una comunidad muy bonita, don José Chechúa, o Yehoshua, como lo podamos llamar el apellido, era una mano derecha. Allí él se ocupó siempre del kiddush, de todo lo que fuera el servir a la gente, el atender a la gente. Siempre en su vida todo estaba bien. Con grandes sacrificios educó a 2 hijos en el camino de la Sagrada Torá. Los 2 hoy Rabanim, uno está en Colombia, otro está en Israel. Con mucho esfuerzo los educó, pero por sobre todas las cosas con mucho amor, con mucho gesed y con midot tovot. Lamentablemente, mi querido Yosef Yeshua Chechua dejó este mundo hace 48 horas, esperando que su hijo llegase a Israel para honrarlo con su entierro. Entonces, la que fue hoy en el cementerio del Lord. Tehi Nishmatot David Solahaim, y Shebur está dedicado a elevar su memoria, Eliyahu Yosef Ben Margalit, y que quiera Kadosh Baruj Hu hacer con él todo el gesed que él supo dar a las criaturas en todo tiempo, en todos los Shabbatot, en todos los días de semana. Una persona de excepción, una persona realmente única. Tehi Nishmatot David Solahaim. Nos dice Rav Wolbe, Lirot Hashgaha, dice, ¿cómo hacemos nosotros para poder percibir
esa ashgaha, esto que representa esa mirada providencial de Kadosh Baruj Hu. Ahí para percibir esa presencia de lo divino, ¿se necesita sabiduría o se necesita, por el contrario, no digo que sea lo contrario, pero digo, o taharat alev, la pureza del corazón? Lev akuv, cuando un corazón está, comillas, torcido, es un corazón sinuoso, es el corazón que siempre busca alguna excusa como para no poder acceder a eso que lo tiene tan cerca. ¿Cómo podrá entender ese corazón sinuoso los caminos de la Ashgaha? Y dice Rab, Noraim Adevare, las realidades son conmocionantes. Esa anagá, esa conducción divina que nos ayuda a nosotros, veábamos ayer, Habal Etaer, que ayuda con ambas manos, comillas, a toda persona que, como dicen los Jajamim, Habal Etaer Besayain, o Besayain lo, aquel que viene a purificarse, se lo ayuda, se le extiende una mano de ayuda. Nepejet de Roetsu le Miksholabon, le vale también. Esa misma anhaga, esa misma conducción que me ayuda a volver, es la misma que se transforma en un obstáculo para la transgresión, en este caso conduciéndome a la transgresión, porque también está no aquel que viene a purificarse, está aquel que viene a impurificarse. Val y Renejuja, para que esa persona, entonces la anagá divina, la conducción, le impide llegar a un estado de, ¿para qué? Para que no pueda divisar lo correcto y, por el contrario, pueda empeorar su camino, pueda hacer el mal todavía mucho mayor, como para poder, obviamente, llegar al extremo de la perdición. Y si bien es duro, tenemos que entender la realidad. Quiere decir, a la persona se lo conduce por el camino que la persona quiere ir. Acá no es una cuestión de compulsión, de kefía, en el cual me obligan a hacer lo que no quiero, ¿no? El camino que tú eliges, que yo elijo, es el camino por el cual desde el cielo me conduce. Y por lo tanto dice, la persona que quiere tener un espectro y un espacio de recuperación, aquella persona que le dicen en la Gemara, va de tajer, que viene, se acerca para purificarse, necesita quitarse todo lo que representa esa carga emocional, esa carga a veces de impureza física y de impureza espiritual. Y por eso es el que viene. Siempre la persona está llegando a algún lugar. Siempre estamos llegando a alguna meta. Y el que viene a purificarse, se lo ayuda. Quiere decir, nos dan un impulso, nos dan la mano para acompañarnos. Pero aquel que viene letamé, el que viene a impurificarse, aquel que viene a todo lo opuesto, también se lo ayuda. Uno llegará, el primero llegará a su meta noble, deseada, que es poder construirse nuevamente como ser humano, como una persona diferente al que era antes. El otro, al contrario, se ensaña con seguir siendo como era. Entonces va a entrar en un camino, en un derrotero mucho peor, a no dudarlo. Por lo tanto, nos dice Rab, Batifreu kola atzati. Dice, y ustedes han molestado, han puesto obstáculos en cada uno de mis consejos. Así es como que estuviera hablando Moshe Rabbeinu, pero en realidad está hablando el Kadosh Baruj Hu. Fueron los Merakelim, fueron los espías, emisarios y vieron la tierra
Y tú vas a encontrar, dice, perdón, el Midrash, que en cada lugar que Israel se dirige, es reconocido aquello que se dice Kol Roeem y Akirum. En cada lugar que Israel se hace presente, se cumple aquello que dice, todos aquellos que los ven, los reconocen. Dijo Kadosh Baruj Hu, si a ustedes los ven los emoritas, ellos enseguida toman conocimiento de que ustedes son Israel y los matan. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dijo Kadosh Baruj Hu, sobre cada país, cada pueblo, donde los merraquerim, los espías, los emisarios que mandó Moshe entraban, allá Rosh Medina Nigaf, era el jefe de ese gobierno, era atacado, un atacado de muerte, o Marcá, allá Nigaf, o su rey era castigado de muerte. ¿Para qué? Para que estuvieran siendo ocupados en sacar e ir a enterrar a sus muertos, y por lo tanto no habrían de prestar atención a los merraguerim, a los emisarios, para que no los maten. Pero ¿qué hicieron los merraguerim? Esa fue la ayuda celestial, esa es la Shgajá. Quiere decir que cuando entraron a la tierra y que tenían que estar 40 días y 40 noches recorriendo la tierra, o 40 días, tuvieron una ayuda del Shamayim extra, que era que la presencia divina infería, o en este caso producía, a los reyes o a los primeros ministros de ese país, de ese estado, de ese pueblo, en la tierra de Canaán, enfermedad o muerte. Y mientras estaban ocupando del entierro de sus muertos, los hebreos, los mergelim, pasaron desapercibidos. Pero dice el Bemidbar Rabá, dice el Midrash de Bemidbar, pero amén de no reconocer todo lo que había obrado el Todopoderoso por el bienestar de ellos hizo, quiere decir, levantaron el furor de Dios. Shebau etzel Moshe be'etzel Israel, porque al cabo de 40 días ellos llegaron ante Moshe Rabenu y llegaron también ante el pueblo de Israel y dijeron, Na'aretz, Bechol Makom shenichnesu, meitim hayu ro'im. Ellos relataron entonces lo que era la tierra. ¿Saben lo que es la tierra de Canaán? Un lugar donde la gente se muere. Porque en cada lugar donde entrábamos había una muerte. Había una levayá, un acompañamiento fúnebre. Y entonces, a partir de allí, dijeron, la tierra que vimos es una tierra Zabat Halab Udbash. Es una tierra buena, que produce leche y miel, como les dijo Moshe Rabenu, y este es su fruto. Pero es una tierra que se come a sus habitantes. Eretz, Ojelet y Oshebea. Se come quiere decir que durante todo el periodo que estuvieron en el periplo de ellos, lo único que vieron fueron entierros. Pero ellos no podían entender otra realidad. Dice Rab, con todo lo que representaba esa fuerza inusual espiritual, digo, de, de los atributos y las virtudes que fueron de en cada uno de los espías enviados por Moshe, que eran nada más y nada menos que los príncipes de Israel en la generación del desierto, los que supieron traer las piedras preciosas, aquellos que ofrecieron sus korbanot durante 12 días consecutivos para la inauguración del Mishkan, no eran perfiles bajos, eran perfiles muy altos. Y sin embargo, dice, con todo lo que representaban, anidaba en sus corazones, de acuerdo a su nivel, por supuesto, dice Rabolve, un punto muy fino y muy delicado de Ba-Letamé, de aquella persona que viene a impurificarse. Y por lo tanto, cuando ese punto se hace dueño de una diminuta parte de nuestro corazón, ya no podían ver correctamente y ya no pudieron comprender
el lenguaje en el cual se expresa la Ashgaha Pratit, esa providencia individual que recae sobre uno. Por lo tanto, dice Rapolve, si quieres tomar un criterio, ¿cuál es el password? ¿Cuál es la llave? Hamafteach lisfata Ashgaha. La llave para el lenguaje de la Ashgaha es va letaher. Aquella persona que tiene esa sensación de que viene a inaugurar una etapa nueva. Viene porque necesita cambiar. Viene porque necesita creer. Viene porque necesita crear un espacio nuevo. Viene porque necesita crecer, como hablábamos ayer. Y avanza en una nueva explicación el Rab y dice, Kushi'a Gedolah. Se nos presenta aquí una dificultad realmente grave, compleja. He aquí la Ashgaha Pratit, esa providencia personal que recae sobre cada uno y una de nosotros. Esa Ashgaha Pratit tiene una intención, que es ¿cuál? Traer a la persona de Israel hacia o conducirla hacia su Geulá, su redención. La Geulá, así como es un proceso general de todo un pueblo, por supuesto que representa a cada individuo. Entonces cada uno de nosotros, como decimos en la tefilá de la noche, Shibehu Geulim al Sefatayam. Los Geulim, cada uno de ellos se llaman Geulim, los redimidos por Dios, más allá de ser el concepto de la Geulá general. Por lo tanto, toda la intencionalidad de la Ashgaha Pratit es conducirnos a cada uno y una de Israel hacia la Geulá. Por lo tanto, ¿por qué entonces son muy pocos los que tienen éxito en esta tarea? Si todo el objetivo es llevarnos a la Geulá. Dice el Pasuk, y cita aquí el Yarkuchi Mo'oni, el Midrash. Un Pasuk en el libro de Teirim nos dice, Achtov le Israel Elohim. Dice el Midrash, empero bueno es para Israel el Todopoderoso. Pregunta el Midrash de Yarkuchi Mo'oni, Yahol Lakol, ¿es bueno para con todos? Talmud Omar, Levaré, Levar. No, quiere decir solamente para aquellos que son íntegros, cuando no sanos de corazón. Y algo similar, dice el Terpuchimoni, Tov Hashem lekovav. Bueno es Hashem con aquellos que tienen esperanza en él. Kovav viene de tikva. Yahol Lakol, es posible que sea bueno para con todos las personas que guardan esperanza en él. Talmud Omar, le nefesh tidreshen. Quiere decir que no, sino que va a inspeccionar, va a requerir, va a exigir a cada persona para saber si verdaderamente tengo yo esperanza en él o no. Y parecido a eso dice Yarkut, Tov Hashem le Maoz. Bueno es Hashem como fortaleza para darme fuerzas. ¿Puede ser para todos? De Yodea José Bo. No, solamente aquellos que tienen conciencia de ampararse, de protegerse bajo él. Ahí van a sentir lo que es el Maoz. Maoz es la fortaleza. Quiere decir Maoz Sur Yeshuati. Esa sensación de sentir que Dios es mi fortaleza. Y dice el Midrash Kayetzebo, Asher Adam Oz Lobach. Feliz el hombre, Oz Lobach, cuyo Oz, cuya fuerza, cuyo poder no militar, su poder físico de subsistencia y espiritual de acción. Asher Adam Oz Lobach, cuya fuerza de él, su escenario de poder, está dirigido hacia ti. ¿Puede ser para todos? No. Mesilat Bilbabam. Quiere decir, ¿qué quiere decir Mesilat? Los que han hecho ya un trayecto en su corazón. Dice Yarkuche Muné. ¿Qué significa este trayecto en su corazón? Presten atención.
Ilem de Shidilia de Oraita Bilbabahón. Aquellos que los senderos de la Torá están en su corazón. Ah, hay senderos, caminos de la Gea de Argenoam, de Jon de Tibotea, Shalom. Sus caminos son caminos agradables y sus sendas conducen a la paz. Aquí también nos dice Mesilot Bilbabam. Acá Mesilot Bilbabam significa todos los caminos y los senderos que nosotros podemos trazar en nuestro corazón a la Torá. Y sigue el de Arkuchimuné. Hetiva Hashem la Tovim. Dice, por favor, Akadosh Baruj Hu, haz el bien para con los buenos. Pregunta el Midrash, ¿Yahol la Kol? ¿Puede ser que para todos lo haga? No. Talmud Lomar, el Pasuk dice, la Yeshavim Belibotam. ¿Con quién Akadosh Baruj Hu puede generar esa reacción de bondad? Dice, solamente a los Yesharim Belibotam, a los que son rectos en su corazón. Kayotzebo, sigue el Midrash, Karob Hashem Lechol Koreab. Esto lo decimos en el Asherei Yoshve Beteja. Karob Hashem Lechol Koreab, Lechol Asher Ikra'u Behemet. Cercano a Hashem está para todos los que lo invocan. Pregunta el Midrash, Yahol Lakol, ¿de todos? Talmud Lomar Lechol Asher Ikra'u Behemet. El Pasuk dice, no de todos. Aquellos que le invocan Behemet, con la verdad. Entonces ya el Midrash me está dando una explicación que más allá de poder puntualizar a qué se refiere cada aspecto que la Ashgajá, que la presencia divina, que vehiculiza y visualiza lo que hago en forma individual y nos visualiza en forma general, Kayotzebo, dice el pasuk del libro de Teilim, el Yalkut Teilim, perdón, dije Yalkut Shimoni, era el Yalkut Shimoni de Teilim, no solamente el Yalkut Shimoni. Mija moja no sé abón, quien es como tú, que sobrellevas la transgresión alevosa que podemos hacer nosotros, dice, Akadosh Baruj Hu sobrelleva esa acción alevosa que hemos hecho adrede para todos. Talmud Lomar le Sherit Nahalato. No, el Pasuk dice, ¿para quién? Para lo que resta de su heredad. She'erit Nahalato. Kadosh Baruj Hu no tiene una mirada contemplativa por todo el mundo igual, ¿no? Por supuesto que Kadosh Baruj Hu no sea algo. El encuentro del hombre con Dios es un encuentro personal. Pero con Israel ya también hay una tarea a nivel colectivo. Entonces dice el Rab, después de haberte citado todos estos elementos que representan aparentemente una dificultad, que no es tal, estamos llegando al tercer nivel del concepto Abba Leta'er, aquel que significa que viene a purificarse. Y que Abba Leta'er es el tercer nivel, el que habla sobre Geulat Adam, sobre la redención de cada uno de nosotros. Ese aspecto redentivo no tiene que ver con lo físico, tiene que ver, y por sobre todo los cosas, con lo rujaní, con lo espiritual. La Ashgajá Pratit, esa providencia casi personal, individual, aquella que forma parte de lo cotidiano, lo conduce a todo el clan Israel, conduce a todo el pueblo judío. Pero si un individuo llega a su Geulá o no, atención, depende de nosotros mismos. Está la conducción divina que nos ampara a todos por igual. La Geulá es una tarea mucho más individual a nivel personal, y eso depende de nosotros. La persona que tiene el mérito de ingresar en la Mejizá, quiere decir lo que dijo el Yalkut Shimoni, aquellos que pueden ingresar en ese compartimento llamado She'erit Israel, último pasuk, Mija moja no sea abón, quien es como tú que puede soportar la transgresión alevosa,
Yahol Lejor puede ser para todos, no, dice de Sheerit Nahalato. Cuando logramos entonces ingresar en ese punto de Sheerit Nahalato, de Sheerit Israel, el Sheerit es el Shear, y Shear significa Mashenishar, es lo que queda de Israel. Porque a veces sentimos de que lamentablemente los procesos que acontecen en el mundo judío, tanto en Israel como en las diásporas, más en las diásporas que en Israel, por supuesto, aquí hay otros condimentos mucho más fuertes, pero todo ese condimento fundamental de las diásporas es el she'erit, lo que queda de judíos en la diáspora. Hay muchos, sí, puede haber 8 millones, nominalmente puede haberlo, pero ¿cuántos son verdaderamente Yehudim? ¿Quiénes se pueden conseguir she'erit Israel? Y no estoy hablando aquí solamente de las personas que abrazan el judaísmo, porque las personas que abrazan el judaísmo los hemos abrazado, los hemos conocido, los hemos alentado, los seguimos alentando. Y en última instancia son personas que no se abrazan solo a una Teudat Zehut, a un documento de identidad, sino en la mayoría de los casos abrazan a todo lo que es una vida de Torah y Mitzvot. Y por lo tanto ellos también forman parte de Sheerit Israel. Todo aquel que tiene ese mérito de poder ingresar en ese Sheerit Israel es el que tiene el mérito de la ayuda del cielo en un nivel mucho más alto, y todo eso lo hace crecer y crecer y lo trae a su Geulah. Y qué importante que es, porque obviamente el proceso de la Geulah, entendido como lo está explicando Rav Wolbe, es un proceso. Yo no digo que no es para todos, pero es que no todos pueden acceder al mismo, porque desconocen porque ignoran sus carencias. Y entonces dicen, pertenecen a Am Israel, lo que representa She'erit Israel, lo que ha quedado de Israel, no lo sé. Entonces, no alcanza, no es suficiente, dice Rav Wolbe, estar entre los Kovav. Kovav son los que tienen tikvah, en aquellos que guardan la esperanza, porque dice, habíamos dicho, Tov Hashem lekovav, bueno es Dios para aquellos con quien tienen esperanzas, para él, decía el Yalkut Shimoni. Preguntaba el Yalkut, Yahol la kol, puede ser para con todo. Dice, no, la nefesh, ahí es cuando Kadosh Baruj Hu está hurgando, tratando de ver permanentemente la nefesh. Cada uno de nosotros guarda un escenario espectacular, muy bonito, único, delante de Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu entonces busca ese aspecto interior mío, la Nefesh Tidrashenu, buscando, requiriendo, inquiriendo todo lo que es ese Nefesh, ese alma vital. Por lo tanto, dice, no alcanza, no es suficiente con tener la expectativa. Solamente la Nefesh Tidrashenu, cuando la persona lo vive con esa intensidad interior, esa es la persona que alcanza el nivel más elevado de Ashgaha para ti. Yo no puedo, entiendo lo que Rav Wolbe dice, yo no me puedo basar en la primera parte del hemistiquio, o el primer hemistiquio, perdón, del pasú. No puedo decir, Tov Hashem lekovav. Nosotros no somos generalistas. La expresión bueno es Dios para con los que tienen esperanza, la Nefesh Tidrashenu, quiere decir aquellos que tienen la capacidad de poder decir, mi Dios, necesito que estés conmigo. Necesito que mi cuerpo y mi alma respondan a un escenario de sensibilidad para con los vivientes y para con los que no. Por lo tanto, Kovav no alcanza. Entonces pregunta Rav Wolbe, Bamet Tidrashenu Anefesh. Y entonces, ¿a través de qué ese alma lo va a lidrosh? ¿Cómo va a requerir? ¿Cómo va a buscar?
ese alma a su Dios, Doresh Elohim. Im Bebur Levav, o Bor Levav quiere decir Bor Levav, un corazón sano, íntegro, o Bishviliá de Oraita, o por los senderos de la Torá, o por la rectitud de su corazón, o por una plegaria verdadera y elocuente. Los caminos para buscar a Dios, los caminos para Lidrosh et Hashem, Bechol Lev Tidreshu, ¿no? Buscar a Dios a través de qué? Bueno, ante todo, un corazón que sea sano y bueno desde el punto de vista emocional, corazón íntegro, o por esos senderos de la Torá que empiezan a surcar y a trascender mi existencia, o a través de la rectitud del corazón, o a través de una tefilá verdadera. Por lo tanto, debe, dice el Rab, con tanta trascendencia, debemos cada uno de los que nos amamos la Geulá y la santidad, ser precisamente de lo que es She'erit Israel, precisamente, de que podamos ser She'erit Israel, de que podamos acceder eventualmente a todo lo que es ese resto del pueblo judío. Pero el resto significa hoy en día tal vez el deseo de la mayoría del pueblo judío, porque en última instancia She'erit Israel, ¿no? Está hablando de lo que ha quedado del pueblo judío, que es obviamente una porción muy pequeña de todo lo que el pueblo de Israel debería ser hoy en día, de no haber mediado la Shoah, el Tercer Reich, Yemach Shemo, de no haber mediado los pogroms en la Ucrania de Khmelnytsky, Yemach Shemo Bezichro, 1648-1649, de no haber mediado todas las persecuciones y pogroms en la época de todas las Alilot Dam, de aquello que la iglesia incriminó a los judíos en todas las épocas, ya partiendo del deicidio de haber matado a Dios, comillas, o todo lo que representaba esos escenarios de odio irracional promovidos por la iglesia, o la Inquisición, que eso fue el punto de mayor acción, o las cruzadas, de no haber mediado esa franja de 1000 años, en donde el pueblo ha sufrido, lo que quedó de todo eso es She'erit Israel. Lo recordé muchas veces y lo vuelvo a recordar el profesor Salo Barón, que escribió una obra impactante, la sacó Editorial Paidós en su momento en Argentina, Historia Social y Religiosa del Pueblo Judío. No recuerdo cuántos tomos eran, los supe tener. Los viajes y todo nos llevó a dejar libros como parte de una herencia en comunidades a las cuales participamos. Según Salo Barón, de no mediar todo lo que les he dicho, cuando él escribió lo que escribió, hace 40 años atrás, 50 años atrás, 40 años atrás, hoy debería haber en el mundo, decía él, hace 40 años atrás, 180 millones de judíos. 180 millones. Hoy, 40 años después, en el crecimiento cual y cuantitativo, probablemente 250 millones de judíos. No sé. Pero somos en total en el mundo 15 millones, 16 millones. Ese es el She'erit Israel. Y lo más grave del She'erit Israel es quién se define como tal. Quien está dispuesto a tener esa geulá personal. Esa geulá y esa kedushá. Y esa santidad. Y entonces dice, todo aquel que quiere esa geulá y esa santidad y ser parte del She'erit Israel, es aquel sobre el cual escribió el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, en la explicación de la mitzvah Kedoshim Tihiyu,
santos seréis. Beloni y Amón Bene Adam. Escribe Rambam, y os ruego que no seamos como la multitud, la mayoría de los seres humanos, Amejalkelim, Atzman, Bejiur, Ubemotrot, que ellos suelen alimentar sus almas, Bejiur, Ubemotrot, quiere decir con aspectos de los más difíciles, de los aspectos de los más inusuales y por sobre todas las cosas con Jiur, Mejoar. Está hablando de algo que obviamente actúa en un escenario de que envilece el alma, y Motrot, que representa todo lo que es mi volcarme al mundo solamente de lo material. Por eso dice Ramban, Kedoshim Tihiyu, el concepto que dice Rashi en la Perashá de Santos seréis, Rashi dice, Perushim Tihiyu. Perushim Tihiyu. Perushim significa apartados. Apartados significa que no debo poner el acento en lo que no debo. Por supuesto que necesito vivir y necesito trabajar y ganar mi dinero material y comprarme mi ropa y tener algunas comodidades y mi comida y mi ropa también, mi vestido, mi vestimenta. Desde ya, nadie está peleado con el mundo de lo material, pero hacer de eso una meca, una meta, no es lo que el Rab dice. Kedoshim tiyu perushim. ¿Qué quiere decir? Mitzvah liot mi she'erit Israel. Dice Rabol, es una mitzvah ser parte del she'erit Israel. Y avanza el Rab, que es casi llegando al final de este cuarto, de este octavo Mahamar, de esta octava conferencia. Ya hemos dicho que por la influencia de la Shgachá Pratit, de esa providencia particular que está con cada uno de nosotros las personas nos elevamos en tres niveles, tres situaciones. Al principio, antes de sentir esa mano de la providencia, esa persona se asemejaba a un corderito perdido, a un corderito extraviado. Después tuvo que superar y sobreponerse sobre la rebelión contra ella. Ese rebelarme con B larga contra la providencia divina. Y después, al final de todo, era el temor, el miedo. Todo tiempo que nosotros estemos bajo el dominio de nuestro cuerpo y de nuestros impulsos e instintos, insiste el Rab, el temor se apoderará de nosotros. Rabbi Ishmael, de Rabbi Yehuda, amarle Haut al vida de Kamafji. Nos dice la Gemara, en la Gemara de Berajot, por supuesto. Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yehuda, le dijo a aquel alumno que siempre estaba atemorizado, Hata'at, dichtib pajadu betzion hataim. Le dijo, has cometido una transgresión, porque tenés miedo. El Pasuk dice que pajadu betzion hataim, los que tienen temor en Zion, son los pecadores. Joté, ¿qué es el Joté? Este concepto de lo pecaminoso, que está lejos de ser el concepto que instaló la iglesia y todo el mundo lo compró. Joté es Mishe Gufo Sholet Alab. En la condición judía, Joté es aquel que se dedica solo a que su cuerpo sea el escenario vital de su vida. No puede prestar ni siquiera atención a lo que es la espiritualidad. Nos cuenta entonces la misma Gemara el hecho de que Hillel Zaken venía en el camino y escuchó una voz de estridente, de clamor, de dolor en la ciudad. Dijo Hillel, Muftach ani she'en ze betoch beiti. Estoy seguro de que no es en mi casa.
Bealaba Katubo Mer, y sobre él dice el escrito, Mishemuar Ra'alo Irá, dice de las noticias malas no temerá, Nahon Libo Batuach Bashem. Su corazón está en el lugar debido y correcto y se asegura en Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir? Él no decía, no dijo, ojalá que ese grito y ese estruendo que hay en la ciudad no sea en mi casa. Él dijo, Hilel, estoy seguro que no es en casa. Y por eso el Pasuk dice lo que dice, y por lo tanto estaba Hilel Azaken arraigado tan profundamente en la divinidad, y por lo tanto no había lugar en él para el miedo. Am Israel, nos dice el Rab, el pueblo de Israel, cuando estaban insertos, plantados en la verdadera esencia de su ser con la divinidad, con Dios, ese Israel nunca tuvo miedo. En la semana estaba enseñando un curso de Tanaj a distancia a más de 50 docentes del área de la educación judía en América del Sur y mostraba a David Amelech los rasgos de su personalidad, aún siendo joven, cuando fue a enfrentar a Goliat. Cualquier persona que tiene que enfrentar a un gigante, como todo el pueblo de Israel, se hubiera retirado de ese escenario. Y sin embargo, estaba tan imbuido, estaba tan arraigado en su fe en Dios, recóndita, era joven, era un adolescente casi. Y sin embargo, no sabía de miedo. Él mismo lo convenció al rey Shaul, diciéndole que cuando lo atacaban el oso y el león, él pudo enfrentarlos al oso y al león también. Y por lo tanto, no hay forma de que no pueda enfrentar a este hombre. Su fe, su confianza en el Kadosh Baruj Hu era realmente grande. Y cuando el pueblo de Israel, entonces, así como el pueblo de Israel, cuando estaban allí plantados en la verdadera esencia de la divinidad, no supieron de temores, cuando descendieron de ese nivel y fueron como arrancados de ese lugar, arrancados de qué? De Hiburam, el Akadosh Baruj Hu, fueron arrancados de ese Hibur, de esa conexión, de esa unión con el Santo bendito Él, enseguida empezaron a sentir temor. Rabbi Shimon Bar Yochai solía decir, Bo urre kama koach averá Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai decía, mira, observa, aprende cuánto es la fuerza que tiene una averá. ¿Cuánto tiene la fuerza? ¿Cuán grande es la fuerza de una transgresión? Porque todo el tiempo que el pueblo de Israel no puso sus manos en las acciones negativas, ¿qué fue dicho sobre ellos? Y la presencia viviente del Dios, de la gloria de Dios en el seno del pueblo judío, era como un fuego que consumía. O sea que la presencia de Dios es un fuego que consume, cualquiera que lo puede ver sentiría terror, pánico, y sin embargo, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, no tuvieron miedo y no se estremecían, pero cuando sus manos se vieron involucradas en la transgresión, ¿qué fue dicho sobre ellos? Vayara Aarón Bejol Bnei Israel et Moshe Vayru Migeshet Elav. Y vio a Aarón y todos los hijos de Israel a Moshe Rabenu y tuvieron miedo de acercarse a él. Esto es el Yalkut, Shimon, y al final de Perashat Mishpatim. Entonces, cuando Moshe descendió y ya se había quitado esa presencia de lo divino del seno del pueblo judío, allí tuvieron miedo de acercarse a Moshe. La Geulá, por último, dice Rab, a la cual la Ashgajá eleva a través de esa Geulá al ser humano, es que nosotros podamos doblegar, quebrar solamente el imperio de nuestro cuerpo, de nuestra materialidad, que es
insisto, fundamental, porque eso es la base para todo lo que podamos crecer. Pero si le vamos a dar solamente a eso el lugar, perderemos todo el resto. Entonces es poder quebrar el universo donde, bueno, la gente a veces entiende que la única forma de poder actuar es solamente a través del mundo de lo material. La Torah no lo niega. Perashat Terumá, Perashat Nitzaveh, Perashat Kitizá, Vayaquel y Pekudé. Lo están hablando. Construir un espacio material en este mundo para el Creador, justo para el Creador. Pero ese espacio me enaltece a mí y me muestra para qué está designado lo material y no aquí. Entonces dice la Geulá, a la cual la Ashkajá trata de elevar permanentemente al hombre, es que pueda la persona quebrar, romper el Shilton Aguf, el marco de lo que representa ese dominio que ejerce nuestra corporalidad, de Ashrashat Adam Baelokut, y hacerlo echar raíces a cada uno de nosotros con la divinidad. Y entonces, en ese momento, se acaban todos los temores. Por eso, dice Yeshayahu, y la tradición ashkenazí empieza su Abdalá de Motzai Shabbat con este pasuk. Ime el Yeshuati Evtach velo Evhad. He aquí, el Yeshuati, a mi Dios, que es mi salvación, Evtach, me aseguraré, velo Evhad, y no habré de temer. Así empezamos el comienzo de la semana. No hay ninguna duda que la tefilá de cada noche antes del Shema es Ashkivenu Avinu le Shalom. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos haga permitir acostarnos en paz y también levantarnos con vida y con paz, porque son los espacios naturales para todo lo que es el temor. Lo tirá mi pajat laila, umihet yomam yauf. Quiere decir, no vas de temer del temor nocturno. Todo esto forma parte de un escenario. Nos quedará el último punto de este tema de las Pratit para ingresar en un tema apasionante, novena conferencia, que dice nada más y nada menos, Kirbat Abore Itbaraj, la proximidad, la cercanía de Akadosh Baruj Hu, de Akadosh Baruj Hu, bendito sea. Ese será el desafío. Mientras tanto, les deseamos un Shabbat Shalom Mevorach. Todos los que necesitan Refuah Shlema, que tengan Refuah Shlema ante todo. Y Mazal Tov a la señora Lea por el jalá que creo que tuvo lugar ayer en Harish de su bisnieto, que Kadosh Baruj Hu, a Kadosh Baruj Hu le dé mucha y larga vida y que pueda ver las alegrías de todos sus nietos, así como de sus hijos, si Dios quiere. Así que me disculpo de no haber ido, pero bueno, a veces tenemos que servir a la familia. Anteayer a la noche recién nació el 10º nieto y estábamos ayer cuidando a los chiquitos todavía porque sus papás no estaban en casa. Que tengamos Besorot, gracias y que tengamos muchas alegrías para compartir. Disculpe, Shanim Rabot. Shabbat Shalom Umevorach.